Estamos en la segunda mitad de la clase número 12 acerca de la palabra de Dios, la doctrina de la palabra de Dios. En esta parte de la clase vamos a estar considerando varios puntos de vista de la inerrancia. Y antes de empezar, quisiera decirles por qué estoy tocando este tema. La razón por la cual estoy dando esta información, especialmente para los pastores que me están escuchando, es que todo el mundo quiere atacar la Biblia. Todo el mundo quiere decir que la Biblia está repleta con errores, que leyendas, mitos, y es que no se puede confiar en la Biblia históricamente. Y aquí estamos para decir que todo eso es un mito. Y en este momento voy a presentar varios puntos de vista acerca de la inerrancia, y para que ustedes entiendan lo que voy a hacer en este momento, es que voy a empezar con el punto de vista más fundamentalista y quizás un poco exagerada en este lado, y creo que son 7 perspectivas, ¿verdad? 7. Y voy a marchar a través de varios puntos de vista y voy a terminar en el punto de vista más liberal. Y cuando digo liberal, en verdad no me gusta la palabra porque nadie entiende lo que quisiera decir por usar esa palabra. Estoy hablando de los que se han metido por completo. Estoy hablando de teólogos y pastores que se han metido en la filosofía de existencialismo. Entonces, ustedes pueden ver cómo procesamos o cómo andamos a través de estos puntos de vista. Porque en el mundo cristiano hay personas que se equivocan o que se exageran al lado derecho, a la derecha, y también hay personas que se equivocan a la izquierda. Y en este caso, la izquierda, ahí están los existencialistas. En ese lado, los fundamentalistas. Los que exageran o tratan de probar más de lo que la Biblia enseña. Les doy un ejemplo concreto. Cada vez que voy a la Asamblea General, hay una presentación de un grupo que insisten en que en cierto número, ellos saben exactamente la edad de la Tierra y saben por lo que se enseña en la Biblia. ¿Ustedes saben? ¿Tú sabes la edad de la Tierra? Yo digo que yo no sé. Y en mi opinión, quizás estoy 100% equivocado. Pero yo no sé qué es. Yo no creo que sea posible bíblicamente saber la edad de la Tierra. Ok, pero ellos sí saben. Doy eso como un ejemplo. ¿En qué lado quedarían ellos? Fundamentalistas, a la derecha. Ok, voy a empezar a la derecha. ¿Listo para empezar? Muy bien, empezamos a la derecha. Ok, a la derecha, aquí está un punto de vista que se llama inerrancia absoluta. Entonces, lo que la Biblia dice, lo que se encuentre, perfecto, sin error. La Biblia enseña una ciencia perfecta. La Biblia enseña una filosofía perfecta, una psicología perfecta. Lo que diga la Biblia, y como ya hemos dicho que es posible eso, porque ya hemos dicho que los autores bíblicos, los autores humanos, escribieron según lo que ellos observaban, y en algunas ocasiones no escribieron según o en términos científicos, ni tenían una ciencia como nosotros entenderíamos la palabra ciencia o la tecnología moderna.
es que no existió ese tipo de pensar. Bueno, no estoy diciendo que no haya ningún concepto de la ciencia, estoy diciendo que una ciencia en los términos del siglo XXI. Entonces es imposible juzgar la Biblia según un criterio del siglo XXI. Aquí dicen, este punto de vista sostiene que los escritores bíblicos trataron de dar información científica e histórica específica y que la información que dieron es verdadera. Bueno, respuesta a esta posición quizás es demasiado fuerte y puede tratar de probar más de lo que la Biblia tiene la intención de probar. Este punto de vista no permite a los escritores bíblicos simplemente registrar los fenómenos como ellos lo veían. ¿Ok? Quizás es un poco exagerado este punto de vista. En mi opinión, es un poco exagerado. Por ejemplo, y en verdad no quiero dar este ejemplo. Ustedes pueden leer este ejemplo porque da un ejemplo que viene de una observación que no fue reportada en términos científicos, sino en términos de este amateur, este ser humano nada más observando y reportando, no en términos 100% científicos. Es un punto de cómo un autor bíblico pudiera reportar algo, no en términos precisamente científicos. Y ahí lo dejo. Número 2. Posiblemente número 2 es la más bíblica o la más correcta. Número 2, inerrancia plena o plena inerrancia. Ya hemos visto que la palabra inspiración quiere decir que la Biblia es de igual inspirada en todas las categorías, en todas las partes, en todas las divisiones y hasta creemos en lo que se llama la inspiración verbal o plena inspiración verbal. Okay. Pero este punto de vista sostiene que como el número 1, que los datos científicos e históricos que la Biblia nos da son verdad. ¿Ok? A diferencia del número 1, o este punto de vista permite que las cuestiones científicas sean reportadas como le parecen al ojo humano, como ya hemos dicho varias veces en esta clase. Son descripciones populares, no fórmulas técnicas científicas del siglo XXI. También permiten figuras retóricas, como se ha explicado anteriormente en definiciones cuando hablamos de los modismos. ¿Ok? Para mí esta definición es más adecuada, esta perspectiva más moderada, más bien bíblica, en mi opinión. Okay. También, número 3, empezamos a tener problemas. Número 3, inerrancia limitada. La inerrancia limitada considera la Biblia infalible e inerrante solo en sus doctrinas de salvación. Ustedes tienen que entender que este punto de vista es muy popular hoy en día en las iglesias. Especialmente en cuáles iglesias. ¿Quiénes creen en esta perspectiva? En las iglesias... no, al contrario. Las denominacionales tradicionales o antiguas, las más antiguas. Así como la Madre Nuestra, ¿me entienden? La Madre Presbiteriana, porque han infiltrado tanto la filosofía de existencialismo que ellos, vamos a ver dónde ellos han llegado, pero ya han dejado de tratar de defender la Biblia en términos históricos. No es necesario. Lo necesario es el plan de la salvación. Y vamos a ver qué tan problemático es este punto de vista. ¿Por qué es problemático? Ok, les hago una pregunta más suave, más sencilla. ¿No nos importa la historia cuando hablamos de la salvación? Claro. Sí, ¿En qué sentido? Bueno, Dios es un Dios que ha obrado a través de la historia. De la historia. Como, no, Adán y Eva realmente no eran personas históricas, nada más No, son personas históricas. Y otra pregunta, ¿en qué se basa nuestra salvación? En el hecho histórico que Jesucristo fue crucificado. Nuestra salvación se basa en hechos históricos. Otra pregunta, ¿somos salvos por
las palabras y sabiduría de Jesucristo o somos salvos por los hechos históricos redentores de Jesucristo? Los hechos de Cristo son los que nos salvan. ¿Pregunta? No, era solamente comentar que, por favor, si Adán y Eva no hubieran existido, no hubiera habido pecado, entonces, ¿para qué vino Cristo? O sea, todo ese plan... Todo el sistema cae. Todo cae, todo. Todo cae por completo. Adán y Eva no existe, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, No, sí, no si entendería. Cristo, si Dios no ha venido, si no ha llegado, si no ha participado en la historia, es que no ni existiría lo que se llama cristianismo. El cristianismo entre todas las religiones es una religión histórica. La salvación según la religión cristiana depende de la historia, depende de Dios interviniendo en la historia, depende de los actos de Dios en la historia, depende de los actos de Jesucristo en la historia. Y como dijimos un montón de veces en el curso sobre la soteriología, o es decir, la doctrina de la salvación, somos salvos por los hechos históricos de Jesucristo, empezando con ¿cuál hecho? La encarnación. El hecho de que Dios llegó a ser hombre, hecho histórico, hecho redentor histórico. Si Dios no había llegado a ser hombre históricamente hablando, ni existiría un concepto de la redención. ¿Y qué más? La muerte de Cristo, un hecho histórico. ¿Mi salvación depende de ese hecho? Si Cristo no murió por mí, entonces estoy perdido. Su resurrección. ¿Histórico? Y si Cristo históricamente no haya resucitado, ¿dónde me quedo? Muerto, sin esperanza, creyendo en vano. Dice Pablo. Todo depende de hechos históricos. ¿Ascensión? ¿Mi salvación depende de la ascensión de Jesucristo? ¿Depende de la ascensión y de la cesión a la derecha del Padre? ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento por nosotros? Intercediendo. ¿Mi salvación depende de eso? Claro que sí. Dice el libro de Hebreos, depende de eso eternamente. Cristo intercede para siempre. Hecho histórico, intercesión. Entonces, le doy un ejemplo. Sí. Fue tan importante los hechos históricos que Cristo nos mencionó desde Adán. En toda la historia la mencionó todo. Y Tan importante. y siempre lo mencionó en el mismo párrafo, en la misma oración que él mencionó otras figuras históricas, así como Salomón y Jonás. Ok, no son mitos ni leyendas. Cristo presentó toda esa información como hecho en la historia. Y él basó su propia resurrección en lo que había pasado con Jonás históricamente. Les doy un ejemplo. Cuando fuimos de vacaciones hace como 3 semanas, fuimos a Carolina del Norte. Y con propósito, yo guié, que Dios me perdone, a mi esposa y yo fuimos a una iglesia de estas. Yo quería escuchar, quería evaluar si lo que les había enseñado fue correcto o no. Entonces fuimos a una iglesia que se llama Liberal, donde todo el mundo, donde los pastores es totalmente influenciado por existencialismo. Fuimos a una iglesia presbiteriana de la Madre. Entramos y todo el mundo nos saludó muy amablemente, me sentí en casa, muy amable todos, muy amorosos. Me gustó la liturgia, la lectura bíblica. Habían invitado un coro de una universidad y cantaron profesionalmente. Fue muy lindo todo y nos gustó. Y llegó el momento del sermón. El pastor sumamente elocuente había memorizado su sermón y hablaba con convicción y fue muy entretenido y me gustó muchísimo. Y predicó sobre Juan 9. ¿Qué pasó en Juan 9? Cristo sanó al ciego. Ajá. Ok.
pónganse en contexto. El pastor existencialista, ¿qué me va a decir basado en esa sanación de ciego? ¿Qué me va a decir? ¿Cuál será su mensaje? Porque hay que entender que los existencialistas no les importa la historia. Entonces no va a decirme nada acerca de los hechos de Jesucristo históricamente, pero Cristo sanó al ciego y el ciego empezó a ver, a ser iluminado. Y el mensaje para mí fue, porque soy salvo, iluminado por las enseñanzas de Jesucristo, no por los hechos. No ni mencionó ningún hecho redentor, pero constantemente me decía, oh, si quieres ver, si quieres ser iluminado, si quieres tener sabiduría, hay que abrir los ojos. ¿A qué? A la enseñanza de Jesucristo. Entonces no les importa tanto los hechos históricos, porque todo es puro existencial. ¿Ok? Entonces, si yo enfoco en la enseñanza, yo puedo experimentar el mismo milagro que este ciego experimentó, sino por ver, ser iluminado por la enseñanza de Jesucristo. Y mi esposa y yo salimos y los dos nos gustó. Bueno, en sí no hay nada de malo en el mensaje, pero si me predica ese mensaje por 10 años y nada más, perdido estoy, al infierno voy. ¿Por qué? Es que es muchísimo más que una simple enseñanza de Cristo de iluminación. O sea, hay mucho, pero mucho más. La persona que tela quiere cortar sabiduría e iluminación historia. por enseñanzas debe ser budista. Por favor, Exacto. debe ser budista. No, y una persona que quiere salvarse por lo moral debe de ser musulmán. Pero cristiano, el que quiere ser salvo por lo que Dios ofrece, tiene que ir al hecho redentor de Jesucristo. A la enseñanza sí, pero principalmente al hecho. Si no, nos quedemos con el Jefferson Bible, que nada más los enseñan los enseños de moral. Exacto. No milagres ni nada. Y iremos a dónde está él. No. No profesó ser cristiano, para nada. Le gustaba muchísimo la enseñanza moral y usar tijeras para literalmente cortar lo demás, que a él no le gustaba, pero le gustó la moral. ¿Ok? Pero eso no es cristianismo. Musulmán, pero no cristianismo. Ok. Muy bien. Número 4 dice inerrancia de propósito. El punto de vista mantiene que la Biblia inerrantemente alcanza su propósito de traer a personas a una relación personal con Cristo, no a comunicar verdades. La verdad es considerada no como una cualidad de proposición. Proposición es ¿qué? Es una oración, es un sentence en inglés, una oración, una proposición, sino como un medio para alcanzar un final. ¿Y cuál es este final? Conocer a Cristo. Entonces, ellos están diciendo que ustedes o pobres fundamentalistas, que están totalmente preocupados por lo escrito, están perdidos porque la Biblia no quiere que se enfoquen tanto ustedes o primitivos, en lo escrito. La Biblia quiere que ustedes se enfoquen en la persona de Jesucristo y solo eso es de importancia. Ok. ¿Es suficiente eso? ¿Por qué no? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la necesidad de proposiciones? ¿Me entienden? Proposiciones, oraciones, con subjetivo, con verbo, con objetivo directo, con adjetivos, con adverbios. ¿Por qué necesitamos tanta gramática y tanta oración, tanta proposición
¿Por qué? ¿Se necesita o no? Para poder enseñar claramente. Claramente, para poder dar descripción a la persona. Entonces, si no tengo ninguna revelación en forma escrita, ninguna proposición, ninguna cosa racional, ninguna cosa mental, intelectual, ningún contenido intelectual, entonces, ¿dónde estoy? ¿Y con quién estoy? No se sabe. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, no sé, tengo un encuentro con Él, pero es un espíritu, es una muy buena persona. ¿Pero quién es? ¿Cómo se describe? No, Dios no nos permite que nos quedemos en oscuridad. Él da descripciones. Él nos ama tanto que se describe a sí mismo. Se describe utilizando una forma que todo el mundo puede entender. Lenguaje, verbos, palabras dichas y palabras escritas. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Esta es la revelación en forma escrita, en forma proposicional. Dios en su inteligencia se ha revelado utilizando lenguaje en forma escrita. Y hasta llama ese lenguaje revelación. Hasta dice que este lenguaje en forma escrita es inspirada, creada por Él. Y aquí tenemos una descripción de la revelación. Aquí tenemos una descripción del carácter de los atributos de la persona que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo a la samaritana? El Padre está buscando a los verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y también Él orando en capítulo 17 dice, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces estamos hablando de verdades en forma escrita, estamos hablando de verdades proposicionales. Dios usa palabras, verbos, subjetivos, adjetivos, adverbios, tensos de verbos. ¿Para qué? Para describirse. En otras palabras, para revelarse, para darse a Él, para que nosotros entendamos el contenido y la sustancia de Él en una forma escrita. Pero la Biblia, la palabra, el libro, no es Dios. Pero me revela la persona de Jesucristo, quién es Dios. El Espíritu Santo me ilumina. No estoy contradiciéndoles a los existencialistas. Se necesita un encuentro con Cristo como persona, pero por medio de la revelación en forma escrita, yo sé quién es. Y si no, ¿cuál es el peligro de no tener esa información? Como dice el apóstol Pablo, ser llevado por el viento. ¿A qué? A doctrinas inútiles y falsas y estúpidos. ¿Y qué más? A inmoralidades. Entonces, la palabra escrita, la verdad en forma escrita, me guía con precisión. No me deja en oscuridad. No me deja ciego, no me deja confundido. Dios me ama tanto que se me ha revelado. Y también Él puso en forma escrita para que yo pudiera acordarme y recordarme constantemente de cómo es. Estamos hablando de su contenido, de su sustancia, que tiene descripción. Por supuesto que sí, las palabras tienen sus límites, pero son necesarias para que yo tenga un concepto verdadero, cognitivo de Dios. Muy bien, vamos a terminar rápidamente. También adaptación. También he escuchado esta perspectiva en esta misma iglesia. Entonces no estamos hablando de cosas ajenas, de cosas que, otro mundo liberal cree, no. Personas me han dicho, Pablo dijo eso y Pedro dijo eso, pero no estoy seguro si en verdad ese concepto o la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué? O dicen, solo Cristo, Pablo dijo eso, pero Cristo. ¿Hay una diferencia? No, ¿por qué no? Porque fue inspirado por Dios.
Cristo mismo le dio a Pablo la autoridad de describirlo así como es y de compartir su voluntad así como es. Y cuando Pablo escribe algo, está representando a Cristo mismo. Lo dijo, si alguien resiste la enseñanza mía acerca de la fornicación en 1 Tesalonicenses capítulo 4, no está resistiendo al hombre, sino a Dios. No, mi concepto moral es de Dios. Mi concepto moral es exactamente lo que enseñó Jesucristo. Y es más, Jesucristo me dio esta enseñanza. Entonces no hay ninguna distinción. Y se lo recibí de Dios mismo. Ok, número 6, no aplicable, porque la Biblia no es la palabra de Dios. Estamos llegando más y más y más a la izquierda, ¿verdad? No es la palabra de Dios, es meramente palabras humanas. Oh, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? La revelación no es proposicional. La función de la Biblia es llevarnos a un encuentro de persona a persona, lo cual es la revelación. ¿Qué es el problema de esto? Muy subjetivo, muy impresionante, muy emocional. No hay nada malo en eso, pero lo emocional, lo experimental, sin contenido, puede también guiarme al error. Entonces, este punto de vista extremadamente subjetivo de la utilización de las Escrituras anula la sabiduría, orientación y verdad y deja al lector vulnerable a cualquier viento de herejía e inmoralidad. Número 7. Irrelevancia. Hemos llegado a que la Biblia es irrelevante. Como la revelación no es proposicional, es solo un encuentro personal, la discusión de inerrancia es una pérdida de tiempo y divide. Es también dañina a la iglesia y crea desunión. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que bueno, hablar de la doctrina, hablar de esas cosas, divide. No, estamos hablando de cosas fundamentales. Es que si no podemos confiar en un árbitro de la verdad, una guía, una sabiduría que es exactamente lo que Dios quiere revelarme, entonces cualquiera va a tener otro punto de vista. Conclusiones. Bueno, obviamente hay discrepancias alegadas y hay que seguir estudiando. Muchas dudas han sido aclaradas a través de la historia por hacer investigaciones más profundas y adquirir nueva información. El alumno tiene que ser paciente y no asumir que toda crítica tiene base. El estudiante debe consultar la biografía para ver detalladamente este tema. En otras palabras, van a recibir preguntas desde ahora hasta la eternidad de personas que quieren poner en duda lo que Dios ha dicho con claridad. Importancia, y concluyo con esto, si la Biblia pudiera mostrarse falsa en un área, entonces sería razonable cuestionar su veracidad en otras áreas, incluyendo la enseñanza de la inspiración. Yo podría dar un montón de ejemplos de eso, pero si yo estuviera dando un discurso acerca de la ciencia, y yo estoy presentándome como experto en la ciencia natural y les doy un ejemplo que viene del mundo de electrónicos y video y todo eso, producción, y una persona que en verdad sabe o conoce esa área detecta muchos errores en lo que estoy diciendo en aquella área, ¿qué va a pensar de la área en que estoy presentándome como experto? También van a dudar. Y para cuestionarme en todo. Y si decimos que esa parte de la Biblia es errónea, oh sí, ¿de verdad? Entonces yo cuestiono todas las partes. Entonces se llama el slippery slope, el precipicio desbaroso, ¿verdad? Entonces hay que aceptar toda la palabra de Dios como la palabra de Dios, sin error. Porque si empezamos a cuestionar, entonces ponemos a riesgo todo. Muy bien, y hemos visto que la Iglesia ha sostenido la idea de la inerrancia. He aprendido a ofrecer ese respecto, dice Agustín, y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras y no a los de los antepasados de la Iglesia. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Agustín dijo eso. Y si en estos escritos quedo perplejo por cualquier cosa
que a mí me parece que se opone a la verdad. No dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. ¿Qué actitud tiene Agustín? Que se parece un error. La persona que tiene que estudiar más es, entonces él tiene tanto respeto que no duda lo que lee, se duda a sí mismo. Y pues, tengo que estudiar más, tengo que investigar más. Quizás que tenemos que volver a hacer mejor lo académico, la traducción, o lo que sea. Y Martín Lutero dijo esto: las escrituras nunca erraron, las escrituras no pueden errar. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas, solo les parece así a los hipócritas, insensatos y obstinados. Martín Lutero. Muy bien. Y la semana siguiente vamos a estudiar estas cuatro características y también defender el canon. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por todos los que han ido antes de nosotros, Agustín, Martín Lutero. Gracias por los que han puesto en orden estos argumentos y estas defensas. Gracias por Millard Erickson y por Wayne Grudem y por el Dr. Boyce, por todos los que han escrito de manera tan erudita acerca de estos temas. Gracias por darnos este regalo tan precioso, la revelación de ti misma. Gracias por hablar. Gracias por seguir hablando. Gracias por no ocultarte. Gracias por revelarte. Gracias por compartir tu voluntad con nosotros y sobre todo tu gran plan de redención revelada en las sagradas escrituras, inspiradas, creadas por ti sin error. Gracias, Padre. Llénanos con confianza para que podamos obedecer y enseñar con valentía estas verdades tuyas que nos has compartido. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.